Hola, bienvenidos a Heterogéneo, las partes de un todo. Hoy con un tema un tanto cuanto personal, pero que creo que para mí es importante, el porqué de mi interés por Corea del Sur. Vamos a comenzar. Muy bien, bueno, pues todo empezó por allá del año 1988 con los Olímpicos de Seúl. En aquel tiempo, bueno, pues había una serie de pues propagandas muy importantes, ¿no? Tanto en televisión como en muchos medios, en los periódicos, había revistas, había pósters sobre Seúl 88, ¿no? Y lo que más me llamaba la atención era la mascota, ¿no? Que era un personaje pues como de caricatura, que yo en un principio pensaba que era un programa, que era un personaje de una serie nueva, pero no, resulta que era un tigre que era la mascota de los Juegos Olímpicos. Después entendí que la mascota pues era representativa de los Juegos, ¿no? Este personaje se llamaba Hadori, ¿no? Que era un tigre naranja que representaba pues la fuerza y la convicción en la tradición coreana, ¿no? Y bueno, una de las cosas, de las primeras cosas que yo recuerdo sobre Corea es justamente aprenderme que Seúl era su capital y que Seúl era la sede de los Juegos, ¿no? Eran los primeros Juegos Olímpicos que yo tenía conciencia como espectador. Pues los primeros habían sido en el 84, pero pues prácticamente no tenía como recuerdos muy claros. Entonces estos eran los primeros juegos que en ese entonces yo era un niño, en los que estaba bien consciente de qué se iba a tratar, ¿no? No entendía algunas cosas, en casa me explicaron de qué se trataban más o menos los juegos, pero pues yo estaba completamente expectante, ¿no? Y sobre todo porque, bueno, ¿qué va a pasar con este tigre, ¿no? Y bueno, llega el día de la ceremonia de inauguración y bueno, pues en televisión te quedas sorprendido, ¿no? El desfile de las naciones, los atletas, la ceremonia inaugural, la entrada de la llama olímpica. Ahí fue como donde me quedé como conectado, ¿no? De hecho, al día de hoy, y creo que fue a raíz de Seúl 88, procuro no perderme ninguna ceremonia de inauguración de Juegos Olímpicos, ni inauguraciones ni clausuras. ¿No? Si tengo algún compromiso, cancelo, veo qué hago, pero yo veo las ceremonias de inauguración y las de clausura, así, de cajón. Entonces, pues eso creo que es en parte a Seúl 88, ¿no? Yo me quedé fascinado con la manera en la que hicieron estas dos ceremonias, ¿no? Me llamó mucho la atención la arquitectura del Estadio Olímpico. Después, obviamente, en los días de competencia, pues generalmente en las transmisiones de televisión como que se acostumbra presentarte aspectos de los diferentes lugares o aspectos de las diferentes sedes alrededor de los juegos, ¿no? Entonces, estas pequeñas capsulitas, estas pequeñas imágenes de cómo es Corea del Sur, cómo es Seúl, empezaba como de, oye, qué interesante, oye, ¿qué onda con este lugar, no? Su arquitectura, sus plazas públicas, algunos puentes. Esto me dije, bueno, y me sacaba, de repente me desconcertaba mucho, que de repente a veces era de noche y aquí era de día. Dije, bueno, pero ¿por qué? Obviamente no tenía yo conciencia de las diferencias de horario y demás, ¿no? Pero sí me desconcertaba de cómo, por qué si es de noche aquí es de día o por qué es de día ya aquí es de noche. Este tipo de cosas, ¿no? Y ver de repente la arquitectura, la llama olímpica de noche y la arquitectura alrededor es lo que me encantaba, ¿no? Otro de los puntos que también llamó mucho mi atención respecto a Corea son los eventos deportivos, ¿no? Empezamos con Seúl 88, pero después vino el Mundial de Corea y Japón en 2002, donde también lo que más me llamó la atención, además obviamente del deporte y los juegos, etcétera, ¿no? Pero punto aparte de toda esta competencia, la arquitectura de los estadios, que uno era el de Busan y el de Daegu. Estos dos estadios de estas formas como redondas, como muy curvilíneas, ¿no? Yo no había visto o no tenía conocimiento de este tipo de estadios con este tipo de formas tan redondeadas y se me hacían muy espectaculares, me llamaba mucho la atención. En este tipo de eventos también, antes de los partidos, hay como en las transmisiones de televisión se muestran aspectos de la ciudad, ¿no? Y ahí me llamó mucho la atención, sobre todo en Busan, el puente de la bahía de Busan. Esta arquitectura de estos puentes, ¿no? Ya más adelante, ahorita se los voy a comentar, la arquitectura.
de los puentes y mucha de la arquitectura que hay en Corea del Sur es una de las cosas que más me llaman la atención. Los Olímpicos de invierno en Pyeongchang en 2018, la mascota también me llamó muchísimo la atención, que era Sororang, que era un tigre, pero ahora era un tigre blanco. Y también la mascota de los Juegos Paralímpicos, y era un oso que se llamaba Badavi. Entonces, me gustaban estas imágenes, ¿no? El diseño de estos personajes. Y bueno, otra vez, la arquitectura. Este estadio olímpico en forma pentagonal, iluminado en la noche en un paisaje nevado, increíble. O sea, cómo aprovechar el entorno nevado, oscuro, para hacer lucir este edificio pentagonal. Es una cosa increíble, ¿no? A mí siempre este asunto de la arquitectura en Corea del Sur me ha llamado mucho la atención. Y bueno, ya entrados en temas de arquitectura, el puente de Incheon, que es un puente muy importante en Corea del Sur, también me parece pues un logro de ingeniería, un logro de diseño, funcionalidad y diseño, ¿no? Que es lo que hace la arquitectura. También, bueno, la torre de Seúl, que es una construcción muy importante en la capital coreana, que también me parece un diseño muy espectacular. El puente Bampo, un puente iluminado, también muy funcional, sobre el río Han en Seúl. Y el edificio 63, que es un edificio que tiene la particularidad de que es de tono dorado durante el día, ¿no? Está diseñado de tal forma que proyecta una luz dorada sobre toda la superficie del edificio. Entonces eso es algo pues muy llamativo. Otra de las cosas que también me llama mucho la atención, y esto apenas lo estuve verificando, es que Corea del Sur es el cuarto socio comercial de México, ¿no? Hay un intercambio comercial muy fuerte entre nuestro país y Corea del Sur. Y aquí es donde también me llama la atención el crecimiento de las empresas coreanas. Samsung, desde mucho tiempo atrás, Daewoo o Daewoo, como le llamamos en México, Hyundai, Kia. Hyundai sabía que hacía camiones, autobuses, transporte más como de carga, pero bueno, y sabía que Kia, que apenas es una marca que tiene pocos años relativamente en México, pues fabrican automóviles. Pero no sabía que se habían como unido, como fusionado para pues crear un consorcio automotriz, ¿no? Y sé que Kia pues tiene inversiones muy fuertes en México, ¿no? Muy importantes. Entonces es parte como de este desarrollo de las empresas coreanas que están haciendo comercio y que también me parece muy interesante, ¿no? LG, por supuesto, desde hace mucho tiempo yo vi cuando la marca, que antes si no me equivoco se llamaba Gold Star, después cambió a Gold Star, ahora es LG, así era el eslogan, ¿no? Y LG empezó como a consolidarse, ¿no? Celulares, computadoras, monitores, equipo médico incluso, ¿no? He llegado a ver en algunos laboratorios clínicos, en algunos hospitales, equipo Samsung o equipo LG. Entonces es un desarrollo tecnológico muy importante. Otra empresa que me llama mucho la atención, y esto ya desde hace un par de años, es la empresa CJ Corporation. Eh, Después de un tiempo, como que empecé a notar que ya había visto la marca, aunque no me sonaba familiar, pero no recordaba bien de dónde. No, pues investigando un poquito, bueno, pues sé ahora que CJ Corporation pues es todo un conglomerado de empresa que se dedican a diferentes rubros de industria, ¿no? Tienen, incluso manejan canales de televisión, manejan logística, manejan también agencias de entretenimiento, que es otra industria muy fuerte en Corea del Sur. Pero también otro punto que me llama mucho la atención es que también producen cine. Y bueno, el cine coreano últimamente ha tenido éxitos muy grandes de la mano de CJ Corporation, ¿no? Que es una empresa muy interesante y que es una empresa que ha sabido diversificarse, ¿no? Ya que hablábamos del entretenimiento, pues uno de los puntos también que llama mucho la atención y que creo que ese es como el más evidente de todos, pues el K-pop, ¿no? De hace, yo creo que 15 años, de 15 años para acá, tal vez un poco más, tal vez yo creo que desde hace unos 20 años, empieza como a ganar fuerza, ¿no? La cultura pop.
que se genera en Corea del Sur, ¿no? Es un negocio multimillonario que genera cantidad de ingresos al año y que genera muchísimo mercado y que, bueno, es una de las influencias que más me llaman la atención porque yo de repente salgo a la calle y cuando menos me doy cuenta, de repente estoy escuchando una canción que digo, este es un grupo coreano. De repente volteo y de repente veo un póster de un grupo. Por ejemplo, Blackpink, lo veo en la calle y dije, ah, caray. Y de repente pasa un automóvil con una canción de BTS. O de repente paso por una casa y están escuchando alguna canción de EXO. Y cantidad, ¿no? De ejemplos, ¿no? De repente ves que empiezan a proliferar marcas de caramelos coreanos, de bebidas coreanas, de dulces. Dices, ok, entonces estamos empezando a ver esta muestra de que Corea del Sur es un socio comercial muy importante y que empiezan a llegar mercancías y productos que empezamos a hacerlos habituales, ¿no? Y bueno, esto es algo de lo que me gusta, esta ola coreana que le llaman por acá, ¿no? Y que de hecho se han hecho muchos reportajes al respecto. Empieza como a ser muy, muy común y me parece muy interesante cómo es que ha crecido, ¿no? Esa es una de las cosas que más me llama la atención. Y bueno, esto de la mano de la industria del entretenimiento, por supuesto. Esta industria está promoviendo, promoviendo y crece y hay más expectativa cada vez y hay más fanáticos de esta corriente musical, de esta cultura pop, en países donde ni siquiera se habla el coreano. Me parece muy interesante. Incluso también otra de las cosas muy interesantes es que ahora muchos de estos grupos coreanos están empezando a utilizar y a usar el español para sus canciones, para su promoción. Entonces, no me sorprendería que en unos años más estemos viendo a nuestras cantantes favoritas, a nuestros cantantes favoritos, empezar a cantar en español. Hay una película entrañable, una película muy hermosa que se llama, en inglés se llamaba The Way Home, en México se tituló Todos los caminos llevan a casa, que es la historia de una relación entrañable entre una abuela y su nieto, un niño que viene de la ciudad a pasar una temporada con su abuela en el medio rural coreano. Historia entrañable, encantadora, de muchos valores, de mucho entendimiento, ¿no? Este choque de generaciones que finalmente terminan entendiéndose. Una maravilla de película, producida por CJ Entertainment en ese momento. CJ Entertainment también tiene canales de televisión, tiene pues promoción musical, es una industria enfocada al entretenimiento y tiene esta variante al cine y a la televisión. Entonces, es cómo se diversifican, eso es algo para mí muy interesante. Después, bueno, viene otra película que accidentalmente yo la descubrí, literalmente por accidente, que es una película de título The Host, que, bueno, a grandes rasgos la historia de un incidente que sucede a raíz de que en una instalación militar se deshacen de 200 botellas de formaldehído que se vierten en un río y al ratito en ese río surge una criatura que aterroriza a toda una ciudad. Y bueno, es una película de, pues, de aventura, de thriller, es una película muy emocionante. Y bueno, pues yo dije, ah, ok, pues cine coreano, pues yo conocía la historia de la abuelita y el nieto, y esta, pues nada más, ¿no? De momento no me llamó la atención, me gustó, pero no me llamó más la atención. Hasta que después, tiempo después, me voy enterando que el director de esta película, de nombre Bong Joon-ho, es el mismo director de la multipremiada Parasite, ganadora del Oscar apenas en el año 2020, que tuvo cantidad de reconocimiento a nivel internacional y que pone en evidencia que se hace muy buen cine en Corea del Sur. Es un país que está aprovechando su momento histórico, su contexto actual, para presentarse y ofrecerse al mundo. Esa es una de las cosas que más me llama la atención. Cómo aprovechan su momento, su oportunidad para presentarse al mundo, ¿no? A través de su cine, a través de su cultura pop, pero no nada más a través de eso. Eso es como lo más evidente. Cuando uno empieza como a investigar y a escarbar un poquito en algunos aspectos,
Por ejemplo, en mi caso, muy concreto, eh, algunas integrantes de estos grupos femeninos a los cuales yo sigo mucho, algunas de estas cantantes de repente deciden cambiar su carrera o transformar su carrera y volverse actrices. Muchas de ellas participan en teatro independiente en Corea del Sur. Existe el Teatro Nacional, que es un edificio impresionante, que es un edificio que tiene varias salas y algunas de estas salas dedicadas a la escena independiente del teatro en Corea del Sur. Si uno se pone a investigar un poquito, te das cuenta de que hay diferentes foros o foros más pequeñitos en diferentes ciudades que presentan obras de teatro de manera independiente. Obviamente existe el teatro comercial, existe el teatro musical, pero hay una escena independiente muy importante también en Corea del Sur. Entonces también es algo personalmente que me llama mucho la atención. Yo como actor, que me dedico a hacer teatro, pues me llama mucho la atención también este quehacer teatral independiente en Corea del Sur. Me empieza a llamar la atención mucho su historia, sus periodos históricos, ¿no? Las diferentes dinastías, los conflictos entre diferentes reinos, ¿no? Pues incluso estas, pues, pasajes tan terribles de la historia de un país, de guerras entre reinos para convertirse en un solo reino y luego unificarse con otro y empezar a defenderse de otras amenazas. Y bueno, la historia de Corea del Sur tiene mucho de estos conflictos, ¿no? Entonces, cómo se fueron creando estos reinos, estas relaciones comerciales, estas rivalidades, sus construcciones antiguas, sus templos, sus mausoleos, un observatorio astronómico que es como de los más importantes de Asia, Chomsonde, que es un observatorio astronómico, ¿no? Y que se conserva en la actualidad en Corea del Sur. Este tipo de aspectos históricos también me llaman mucho la atención. Y otra cosa que me parece importante es que muchos de los dramas o de estas series de televisión que se hacen en Corea del Sur, siempre hay historias ambientadas en este pasado histórico de Corea, ¿no? En estos periodos de guerras, de reinados, de señoríos. Siempre hay una historia ambientada en esa época. Entonces creo que un punto importante es que Corea del Sur toma periodos de su historia para contar historias a las audiencias actuales. Eso me parece también muy valioso y me parece algo muy afortunado dentro de quienes planifican la programación de la televisión, como hacer presente el recordar un poco de nuestra historia. A lo mejor es ficción, a lo mejor son historias que no son un apego histórico a la tradición coreana, ¿no? Sin embargo, es una ficción creada dentro de este contexto histórico. Y eso es algo que creo que es importante porque les ayuda a recordar un poco de su identidad. Y eso es algo bien valioso y que no se da en todos lados. La canción tradicional Arirang, que es como el himno no oficial de Corea del Sur, ¿no? Que es una canción que es como muy entrañable para el pueblo coreano y que es una canción muy bonita. Dentro de mi interés por Corea, pues está la gastronomía. Yo soy un fanático de la comida, yo disfruto mucho de la comida, de los sabores. Si tengo alguna vez oportunidad de estar allá, pues creo que me perderé entre los mercados a comer, pues lo que me encuentre en los mercados, ¿no? Alguna vez me dijeron que si quiero conocer la realidad de un país, come en un mercado, ve a los mercados, ¿no? Y eso es algo que sí quiero hacer. En, en Corea hay una isla, la isla de Jeju, donde hay un sector de la población, mujeres de alrededor de arriba de los 60 años, que han buceado toda su vida. Son mujeres que se han dedicado a la pesca haciendo buceo, sin mayor equipo que pues sus pulmones y sus canastas y sus flotadores. Se sumergen para hacer pesca de especies que a lo mejor no son tan fáciles de atrapar con redes o con barcos. A estas mujeres se les llama Yenyu, y es algo que me llama mucho la atención porque es una tradición y es una forma de vida que está empezando a desaparecer, obviamente porque ya las nuevas generaciones ya no están interesadas en este tipo de actividad,
porque cada vez son menos las mujeres que obviamente por su avanzada edad ya no ejercen esta actividad, pero que me parece interesante que ha sido un estilo de vida que se resiste a desaparecer y que se ha mantenido a lo largo del tiempo. Me parece un aspecto muy interesante, no nada más sino la vida rural dentro de Corea del Sur. Un poco lo que podemos ver en esta película de Todos los caminos llevan a casa, de este contraste entre el niño que llega de la ciudad a vivir con su abuela al medio rural. También es un punto que me llama mucho la atención, el medio rural en Corea del Sur. Los canales de televisión. Eh, Desde hace tiempo eh, se me hizo muy práctico eh, matar dos pájaros de un tiro. ¿A qué me refiero con esto? Me interesa Corea del Sur, me interesa mucho de lo que hacen, de cómo viven, de cómo es la realidad coreana. Entonces, ¿cuál es la mejor manera de ubicarse en esto? Pues viendo las noticias, pero las noticias generadas en Corea del Sur. Afortunadamente Internet pues nos da una amplia gama de opciones y en esa gama pues yo encontré un canal de nombre Arirang, que hace alusión obviamente a esta canción tradicional de la que les hablaba hace un momento. Y hay un canal especializado en noticias que se llama Arirang News. Pues es un servicio de noticias en coreano, pero también en inglés. Entonces, cada vez que yo puedo, pues sintonizo el canal y escucho en inglés las noticias de Corea del Sur. Aquí es donde matamos dos pájaros de un tiro. Practico mi inglés, escucho, voy entendiendo algunas cosas y me voy enterando sobre Corea del Sur, de diferentes cosas. Ahí en las noticias es donde te das cuenta que nuestros países no son tan diferentes a como nos imaginamos, ¿no? Que hay problemas comunes, que hay situaciones comunes, que somos pueblos con intereses muy parecidos y que no somos tan diferentes en realidad. Y eso es algo que a mí me parece muy valioso, que a pesar de las barreras del idioma, de la distancia, culturalmente de repente nos parecemos en cosas tan elementales, tan humanas. Eso es una de las cosas que más me gusta, ¿no? Que a pesar de que no compartimos un idioma, que nuestra cultura no es la misma, no es la misma, pero sí tenemos ciertos puntos de encuentro que me parecen tan cercanos, ¿no? Que ese es como uno de los puntos. Y también, bueno, dentro de los medios en Corea del Sur, también la cadena KBS tiene un servicio que es una estación de radio en inglés, donde de repente pues presentan diferentes programas, noticieros, programas de variedades, y también me ayuda mucho, de repente a veces estoy en otras cosas, me pongo a escuchar el radio por internet, y escucho pues cosas sobre la vida cotidiana en Corea. Un país que está pues teniendo cada vez más una presencia muy marcada alrededor del mundo y cómo están ofreciendo pues lo mejor que tienen al resto del mundo y se están abriendo al mundo a través del comercio, a través de la cultura, a través de la educación, ¿no? Porque hay intercambios académicos con diferentes universidades, ¿no? Que hay universidades que tienen un gran nivel en Corea del Sur y que están buscando intercambios académicos entre diferentes instituciones alrededor del mundo. Entonces, Corea del Sur es un país que está buscando opciones de crecimiento, opciones de intercambio, que me parecen muy interesantes, ¿no? Con esto termino, no hay mucho más que decir. Si les ha gustado el video, pues por favor regálenle un like, coméntenlo, compártanlo y pues nos estamos viendo en otro video en una próxima ocasión. Cuídense mucho y que estén muy bien.